San Bonifacio de Ibagué, municipio que se ubica en el centro-occidente de Colombia, sobre la cordillera central de los Andes, entre el cañón del Conveima y el valle del Magdalena, cerca del Nevado del Tolima. Es llamada la capital musical de Colombia, título que le otorgó el francés Conde de Gabriac en sus crónicas de viajes publicadas en Europa en el año de 1886. Durante el siglo XVIII, la ciudad fue visitada por importantes hombres de ciencia, como José Celestino Mutis y más tarde el barón Humboldt. Las fiestas relacionadas con la celebración de San Juan y San Pedro tienen su nacimiento en la época del virreinato de la Nueva Granada, pero fue desde 1959 que se retoman y la ciudad es sede del Festival Folclórico de Colombia. Historia. Antes de la llegada de nuestros ancestros españoles, este territorio tenía varias naciones indígenas, como los muiscas, panches, ibagués, combaimas o conveimas, metaimas, entre otros, quienes formaron luego, a través de sus mujeres, las nuevas generaciones de criollos mestizos. Fue fundada el 14 de octubre de 1550 por el capitán español Andrés López de Galarza, hombre de formación en el campo contable. Se le identifica por su ocupación en cargos importantes en su época, como Justicia Mayor de la Gobernación de Santa Marta, Tesorero de la Real Audiencia de Santa Fe, y quien de allí, su hermano el oidor de la Real Audiencia, le ordena la fundación de la ciudad. Esta fue llamada como Villa de San Bonifacio de Ibagué. Es una de las ciudades más antiguas de América y la razón principal de su fundación consistía en que serviría para el mejor tránsito del reino a la provincia de Popayán y ciudades de Cartago y Anserma. La fundación de Ibagué fue inicialmente, y según datos históricos, en lo que actualmente es Cajamarca, pero debido a los ataques pijaos, se trasladó al espacio que ocupa actualmente en cercanías del río Conveima. Hechos como el terremoto de 1826 y los incendios causados por los pijaos en los años de 1606 y posteriormente hicieron desaparecer casi todo rastro de Ibagué. De la época virreinal es muy poco entonces lo que se conserva. Esta ciudad ha recibido distintos nombres: ciudad cuartel por ser fundada más como puesto militar, ciudad asalto por los asaltos en 1606 de los pijaos, ciudad nostalgia por Policarpo Varón, escritor tolimense, y finalmente, como la conocemos hoy, la ciudad musical de Colombia. Patrimonio. La ciudad se construyó desde lo que hoy se conoce como la calle Sexta hasta la calle 15 y entre las carreras Primera y Cuarta. Inició en los barrios La Pola, Belén
y libertador. Generalmente, su arquitectura en la época virreinal no incluía materiales fuertes como la roca. La ciudad se desarrolló con muros de bareque pintados de blanco, cubiertas en teja de barro, a dos aguas y con estructura de caña brava. Se puede pensar en que la ciudad, debido a diferentes razones, no poseía mucha importancia por su carácter de ciudad de paso, pues nunca le fue otorgado un escudo de armas. A partir de la segunda década ya del siglo XX, arquitectónicamente comenzó el reemplazo de materiales, por ejemplo, de tejas de barro pasa a las de zinc, el ladrillo de adobe por el cocido, las moldeduras en yeso y hormigón. Como todo carácter urbanístico virreinal, Ibagué contó con una plaza central alrededor de las cuales se establecieron las primeras casas, además de la iglesia, la sede del gobierno y un mercado central. Convento e iglesia de la Orden de Predicadores o Padres Dominicos. Complejo religioso con características arquitectónicas y urbanísticas de la época virreinal, conformada por el convento, la capilla y la plazuela, un campanario de cúpula y la cruz. Fueron suprimidas por el Congreso de Cúcuta en 1821, convirtiéndose en el reconocido Colegio San Simón, fundado por el general Santander hacia 1822, ubicada en la esquina de la calle 11 con carrera tercera, actualmente Banco de la República. La edificación del convento fue demolida para construir el colegio y en 1957 tumbaron este también para erigir el Banco de la República. Lo que fue su plazuela, llamada Plaza Secundaria en su época, pasó a ser el Parque Murillo Toro. Tres ermitas en la periferia de la ciudad, como la de Santa Lucía, el Humilladero y la Soledad. Ermita de la Soledad, ubicada en la calle Sexta con carrera segunda, donde termina la subida hoy conocida como la Gogó. La función era la cristianización y educación de los indígenas que no vivían en la ciudad. Ermita Santa Lucía. Estaba ubicada sobre la carrera tercera con calle séptima, en la vía que conducía hacia la vereda La Coqueta. El camino real que conducía a Honda en el siglo XVI iniciaba desde la Plaza Mayor por toda la calle Décima hasta llegar a la Cuarta, descendía hasta lo que hoy es la calle 15, entre la carrera Cuarta y Quinta cruzaba la quebrada El Sillón, y allí estaba un puente. En toda la esquina hacia la Quinta existió la ermita El Humilladero, un sitio de penitencia para quienes llegaban o salían de Ibagué. Es así que nos podríamos imaginar que desde esta ermita se podía observar la depresión de aquella quebrada. Catedral de Ibagué.
La Catedral Primada Inmaculada Concepción de Ibagué fue declarada Patrimonio Cultural junto con el Palacio Arzobispal por la Dirección Departamental de Cultura. Son de las edificaciones más antiguas de esta ciudad. Data del siglo XVII, pero a la vez ha tenido muchos cambios. En la época del virreinato era una capilla con tejas y puertas de madera, 4 naves, muros gruesos y piso de tierra. Su primer párroco fue Francisco Antonio González. La reforma más importante que ha tenido fue en el año 1926, encomendada al italiano Pedro Julio de Ciardi, que adquiere un diseño de conservación de su base con un estilo románico, rosetón en la mitad y arquerías, y columnas griegas en su interior en materiales como cal y canto. Esta labor fue emprendida por Monseñor Pedro María Rodríguez Andrade, quien también impulsó la construcción del Seminario Mayor y el Colegio Tolimense. El reloj que observamos actualmente fue una donación de la colonia antioqueña. Las 3 campanas las hizo los señores Packard provenientes de Francia, y los últimos cambios que se hicieron fueron dados en los años 60 con la retirada de la puerta que daba a la carrera tercera, como la tumbada de los altares laterales en tiempos de Monseñor Isaza Restrepo. La escultura del Papa Juan Pablo II es una obra del maestro Enrique Saldaña en los años de 1985, y en el año 2010 se hicieron algunas restauraciones de imágenes y mantenimiento en general. Edificio de la DIAN. En tiempos virreinales ocupó la casa consistorial. El edificio fue demolido en 1934 y se construyó el edificio nacional. Durante los primeros años de la República, los juzgados eran ubicados en estas casas, pero debido a las reformas de la rama judicial en los siglos XIX y XX y con el objeto de separar los poderes, y especialmente con las reformas constitucionales de 1910, los juzgados, ya con carácter departamental, pasaron a otras edificaciones de este mismo carácter. En el caso de Ibagué, al nuevo Palacio de Justicia en la carrera segunda entre calle Octava y Novena. La gobernación. En 1886, el primer gobernador del Tolima, general Manuel Casabianca, compró una casa frente a la plazuela de Santo Domingo, hoy Parque Murillo Toro, entre la catedral y la casa esquinera de la carrera tercera con calle 11, en donde funcionaría la gobernación del Tolima. Esta casa era de corte de la era virreinal. Su función residencial por eso y debido al periodo que se vivía después en la República, en los años 1903 y 1930 se le hicieron algunas remodelaciones y en 1956 fue demolida para construir el actual edificio. Las estaciones del ferrocarril. El crecimiento demográfico urbano a comienzos del siglo XX genera una profunda crisis económica y social. En consecuencia, el Estado busca desarrollar modelos que permitan la superación de estos problemas y la apuesta a la construcción del ferrocarril, para así vincular la ciudad a otros territorios nacionales y acceder al mercado internacional. Estas redes ferroviarias fueron ejecutadas y administradas por compañías inglesas
que traían personal técnico especializados para realizar aquellas obras. El estilo promulgado era el neoclásico como el reflejo de los ideales, entre comillas, libertad, igualdad y fraternidad, propios de la Revolución Francesa. Conservatorio del Tolima. Construcción de estilo republicano. Fue fundada por Alberto Castilla en el año 1906, como sede de la primera escuela musical en el país. Como homenaje al fundador, el conservatorio tiene una hermosa sala para conciertos que lleva su nombre. Es uno de los símbolos más representativos de Ibagué, puesto que es la capital musical de Colombia. Casa Jorge Isaac. Esta casa fue alquilada al escritor en el año 1895, en la que murió tras una grave enfermedad. El lugar se encuentra muy cerca al río Conveima y esto le sirvió de inspiración para sus escritos. Reserva Natural Orquídeas del Tolima. Esta reserva conserva 150 especies de orquídeas, flores tropicales y frutales, árboles maderables y fauna nativa. Permite comprender aquella muestra del legado de la gran investigación que José Celestino Mutis desarrolló en la Real Expedición Botánica de la Nueva Granada. El Panóptico de Ibagué. En Ibagué hallamos uno de los 4 en total panópticos de Sudamérica. Se inició su construcción en el año de 1880 con una estructura arquitectónica basada en un espacio donde el control visual a todas sus áreas fuera total, idea del inglés Jeremy Bentham. Pero fue en el tiempo de Tomás Cipriano de Mosquera quien contrató al inglés Thomas Reed para elaborar los planos de dicho edificio. Fue por 10 décadas un centro penitenciario y actualmente es un centro de las artes y cultura de la capital musical. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.